Gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. Para quienes vienen por primera vez, este es un espacio de encuentro que ha diseñado la carrera de licenciatura en física para tener pues, charlas de este tipo relacionadas con la formación de profesores de física. Entonces tenemos, pues aquí en el coloquio discutimos temas mediante conferencias, ponencias relacionadas justamente con la física misma, con la parte científica, epistemológica, la enseñanza de la física, la parte pedagógica. Y en el 11 de febrero de 2016 inauguramos este espacio que semanalmente ofrece pues, una conferencia. Casualmente, esa primera conferencia, el 11 de febrero de 2016, la dio quien es de nuevo hoy invitado con mucho agrado y mucho gusto, tengo que decirlo, pues tenemos de nuevo al doctor Mario Zapata Herrera. Él es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en ciencias físicas del Centro Atómico de Bariloche y tiene un máster en ciencias físicas en la Universidad de los Andes y un doctorado también de allí en la Universidad de los Andes. Luego de su doctorado, que terminó en el 2016, o sea, terminó el doctorado y se vino a dar coloquio acá, ¿sí? Se fue a hacer su primera estancia postdoctoral en el País Vasco, en el Material Physics Center, en el Centro de Física Materiales del Centro Internacional de Física de Donostia, Donostia International Physics Center. Allí duró un año, más o menos, 2 años, y comenzó su segundo postdoctorado allí ahí mismo en San Sebastián, en el edificio al lado, pero otro centro de investigación que se llama el 6C Nanogune, y a la vez está haciendo con nosotros en la Universidad Distrital una estancia postdoctoral en el grupo de instrumentación científica y didáctica. Bienvenidos. Bueno, y en el marco de este trabajo, pues, ha sido una de las personas, de hecho, pues el gestor de un evento que tenemos, que ya nos contará Mario seguramente en la presentación, un evento muy importante que tenemos a finales de este mes, desde el 29 de abril hasta el 3 de mayo, que es la primera escuela internacional de plasmónica, magnetoplasmónica y aplicaciones. Entonces, eso ha sido, es decir, en muy buena parte gracias justamente a la colaboración, el contacto que tenemos con el doctor Mario Zapata, y pues hoy nos va a contar de varias cosas de lo que hace en sus investigaciones, tanto en San Sebastián como acá en Colombia, en la Universidad Distrital, y bueno, y otros detalles como los de la escuela que ya les he contado. Entonces, pues nosotros tenemos de costumbre en el coloquio recibir con un aplauso al invitado. César, gracias por esa bonita bienvenida. El día de hoy pues yo voy a tratar de ser no breve, porque a mí me gusta hablar harto. Entonces prefiero, como hice una presentación un poco larga, pues más bien prefiero, en algún momento los veo ya muy dormidos, paro, porque está más o menos diseñada para que quede como autocontenida en bloques, ¿sí? Entonces voy a hablar el día de hoy de nanoplasmónica activa, nanoantenas metálicas, y la idea, pues en el contenido de la charla hablaré precisamente tratando de entender qué es ese título, ¿sí? Uno mira un título y dice, nanoplasmónica, pues ¿qué es? ¿Qué es nanoplasmónica activa? Pues también, ¿qué es una nanoantena? ¿Y qué es una nanoantena metálica? Entonces, si pueden mirar acá, pues vemos que vamos a hablar primero de una definición, por decir algo, de qué es una nanoantena, vamos a hablar de plasmónica, los métodos que utilizamos en el caso ya particular de lo que hago yo, ¿sí? Porque yo soy físico teórico, es lo que llamamos en general en el área de la física, decimos que somos físicos teóricos. Yo no, no sé, con una falsa o verdadera modestia, diría que no soy completamente teórico, soy una persona que hace experimentos computacionales, entonces es como
más bien soy un experimentalista que hace cálculos, o sea, que hace cálculos, ¿sí? Entonces básicamente es un interplay entre los experimentales y los teóricos, ¿sí? Entonces utilizo teorías para aplicarlas en un computador para resolver problemas o diseñar la respuesta que quiere ver un experimental en un experimento, valga la redundancia. Y luego hablaré una parte del problema de lo que llaman quantum plasmonics o la plasmónica cuántica. Tiene que ver cuando los tamaños de las nanoantenas o de las partículas o de los sistemas que están ahí tienen un tamaño muy pequeñito, por debajo de los nanómetros, se llaman subnanométricos, sistemas subnanométricos. Y al final trataré de mostrar en varios ejemplos que uno puede reconciliar un poco a Maxwell y a Schrödinger, ¿sí? Un poco es como en ese sentido, que podemos hacer métodos numéricos que resuelvan cosas cuánticas, pero resolviendo física del siglo XIX, la física del señor James Clerk Maxwell. Entonces, bueno, la primera parte, vamos a hablar aquí de lo que son las nanoantenas. Entonces, yo pongo muchos dibujitos para que no se duerman, básicamente. Eso pues es una antena de transmisión grande. Lo que quiero montar es quiero mostrar que es una antena electromagnética, es un sistema que está diseñado para recibir o radiar energía o una onda electromagnética, ¿sí? Está basado en espejos, en fibras ópticas, en lentes o para líneas de transmisión, y sirven para muchas cosas, ¿sí? Sirven básicamente para comunicarnos y para transmitir información, y es básicamente la física del mundo del siglo XIX y XX, ¿sí? Luego tenemos los mismos principios pero a nivel nanométrico, es lo que llamamos una antena óptica. Es un dispositivo diseñado para convertir la información que viene de la luz en un dispositivo nanométrico. Vamos a ampliar ese concepto un poco más durante la charla, ¿sí? Y básicamente el concepto no nos dice otra cosa que recibimos luz que tiene una longitud de onda del orden de los cientos de nanómetros, o sea, estamos hablando de la longitud de onda del visible, por ejemplo, está entre los 400, 800 nanómetros, pero podemos convertirla y transportar esa energía de esa luz en sistemas que son del tamaño mucho menor que la luz de onda incidente, lo que llamaremos venciendo o batiendo el límite de la difracción, ¿sí? Y pues para ponerle un nombre así súper fancy, hablamos del control de la luz en la nanoescala, ¿sí? Entonces, bueno, aquí a manera de introducción histórica, pues tenemos que no solo en el tema de las antenas, sino tomando como referencia o tomando como punto final el desarrollo de las transmisiones en una antena, tuvieron que pasar muchas cosas en el ámbito de lo que hoy llamamos electromagnetismo, ¿sí? Entonces en el electromagnetismo aparecen personajes como estos, como Franklin, que hace la diferencia entre cargas positivas y negativas. Hablamos de Coulomb, que efectivamente tiene la ley de Coulomb, describe que las cargas tienen una ley de 1 sobre r cuadrado. La conexión que da Ørsted entre electricidad y magnetismo. Ampère, en este caso, el flujo de corriente y el magnetismo, lo que llamamos la ley de Ampère. Y todo esto, pues digamos, en el siglo XIX, teniendo como también a Faraday, un punto bien neurálgico ahí de la teoría electromagnética, quien precisamente no pudo avanzar un poco más porque no entendía muy bien las matemáticas de ese momento, ¿sí? Y estaban destinadas pues para los dioses, como lo he puesto acá, ¿sí? Entonces Maxwell sí sabía más de estas cosas y pues se saca un super trabajo que es probablemente una de las cosas más lindas que han hecho en la historia de la física, junto con los principios de Newton. Y pues básicamente pasó esto, que pues Dios dijo las 4 ecuaciones de Maxwell y la luz se hizo. Entonces, ¿qué fue eso? Efectivamente, pues el hombre se da cuenta que
al acoplarlas el electromagnetismo en un sistema de ecuaciones que pueden ser recogidas tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético, de esta manera, pues el hombre se da cuenta que es nada más y nada menos que la ecuación de onda, ¿sí? Y pues para sorpresa, me imagino que eso ha sido cuando uno se encuentra una cosa de esas en un papel y lo está escribiendo, pues yo creo que eso es una cosa impresionante. Uno llega y diga, uff, ¿cómo así que la velocidad de eso pues tiene que ver con la velocidad de la luz? Entonces debe ser un momento impresionante de la historia de la humanidad, en serio. Entonces se da cuenta que efectivamente las ondas la electromagnetismo lo que sugiere es que las ondas electromagnéticas llevan una velocidad, perdón, que es la velocidad de la luz. Entonces, y no necesitan un medio para propagarse. Entonces, aquí tenemos, a partir de eso, aparecen ya quienes quieren implementar este tipo de tecnología, llamémoslo así, y aparece, efectivamente, hacia el principio del siglo pasado, la primera transmisión inalámbrica, que es la de Marconi, que eso tiene, pues también tiene su rollo ahí, porque hablan que es Marconi, bueno, y hay otros ahí, pero pues la historia oficial, que siempre puede ser, puede tener ciertas verdades o mentiras, pero pues está la historia oficial, lo que encuentra uno en internet, es que habla de Marconi y Hertz. Entonces bueno, como tal, se me olvidó decir, efectivamente, esto es una onda electromagnética que tiene los campos eléctricos y magnéticos, están oscilando en el tiempo y viajan, digamos esa transferencia de energía viaja perpendicular a ambos campos y ambos campos oscilan de forma, ¿cómo se dice? De forma armónica, ¿sí? Entonces, eso genera una, pues ya, digamos, una caracterización de esas ondas electromagnéticas, y lo que hace la caracterización es mirar en qué parte del espectro se encuentra, lo que denominamos el espectro electromagnético. Entonces, en el espectro electromagnético uno tiene solamente este pedacito, que es el visible, ¿sí? El visible pues es lo que vemos, pero en realidad pues uno puede ver más allá, ¿sí? O sea, si tuviéramos unos ojos que ven desde ondas de radio hasta los rayos gamma, que es lo que hacemos los seres humanos, nosotros hemos expandido nuestros sentidos para ver el espectro electromagnético. Entonces uno diría, el espectro visible no debería llamarse espectro visible, debería llamarse el espectro que ven los humanos, la luz o algo así, pero no necesariamente es el espectro visible, porque nosotros ya, nuestra tecnología ha hecho que podamos verlo más allá. Entonces, pero limitándonos en ese punto, lo que tenemos es que aparecen este tipo de fenómenos que son tan interesantes. Es que, por ejemplo, la luz, en este caso, si podemos decir que son partículas o ondas, que asumimos que existe como tal, lo que hizo, por ejemplo, Newton en su momento fue darse cuenta que la luz blanca contenía todos los colores, y al poner un prisma se generan diferentes, o sea, se divide la luz en sus diferentes partes del espectro visible, ¿sí? Esto lo pongo así porque efectivamente pues me gusta mucho esa carátula, de los discos más, otro de los momentos más impresionantes también de la historia de la humanidad, cuando esos 4 grandes músicos se encontraron y postularon esa teoría de darse entonces, de esa manera entonces podemos decir que a partir de toda esta teoría, que es la teoría electromagnética, aparecen unos entes bien particulares que se denominan los dipolos eléctricos, que no son nada más que una partícula positiva y negativa que yo miro desde el far field, lo que vemos en el campo lejano, y vemos que tiene una radiación, ¿sí? Entonces ese es el primer principio, o al menos con lo que yo me voy a quedar como antena. Entonces voy a asumir que en realidad todo el discurso que se maneje tendrá que ver con una antena, que es una antena dipolar, que es una partícula, que ya vamos a ver a continuación, que emite
una radiación típica como la de la radiación de un dipolo eléctrico. Entonces, ahora sí, entramos en el tema de lo que es plasmónica, ¿sí? O la plasmónica. Entonces, en plasmónica hay muchas formas de introducir el tema, ¿sí? Yo he escogido la canónica, más por falta de tiempo que por otra cosa, pero esto lo conocen ustedes, o bueno, los estudiantes del grupo de Goma siempre han hablado de la copa Licurgo, entonces traté, pero hay muchas otras formas de introducir el tema de la plasmónica. Y es que, pero esto es muy llamativo porque explica algo muy interesante, es que cuando tengo esta copa es una copa de Licurgus, que es una copa que está en el Museo Británico, que si la miro desde afuera se ve verde y si la ilumino por dentro pues se ve roja, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que pasa es que tiene unas partículas metálicas en su interior que al iluminarlas, ya sea que estemos este es el ojo, entonces, si estoy mirándola a través, o sea, si hay luz de aquí a allá, estoy mirando su scattering, ¿sí? O su dispersión, la dispersión de la luz, y si lo estoy mirando del otro lado, pues estoy viendo la absorción, ¿sí? Entonces, las partículas tienen una absorción al verde y una dispersión al rojo. Entonces, es como, entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir ahí? Pues no hemos todavía definido plasmónica, pero lo que sí estamos diciendo es que hay algo que pasa con las partículas metálicas en este caso, que hace que se presenten unos fenómenos asociados a lo que vemos en su espectro, o sea, cómo vemos la luz a través de esos elementos. Entonces, ya yéndonos a la parte de la definición, lo que encontramos es lo siguiente, que resulta que cuando la luz incide sobre estas partículas, las partículas metálicas tienen una densidad de carga o una nube electrónica que es bastante libre. Entonces estos electrones, al acoplarse con un campo, el campo que mostraba antes de la onda electromagnética, que es un campo, por ejemplo estas flechitas que están acá, entonces lo que hacen es polarizar la partícula. Entonces las partículas tienen una especie de que se cargan positivo y negativo, porque aparece un campo, y ese campo está oscilando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que como está oscilando, pues esto también va a oscilar. ¿Y qué tenemos ahí? Lo que vimos anteriormente, una antena dipolar, porque esto genera un dipolito. En el far field, en el campo lejano, perdón, veo efectivamente que hay una emisión de una radiación que está dada por esa partícula, y pues si tengo muchas partículas, o sea, un metal, pues voy a ver el efecto de esas partículas, ¿sí? O el efecto del acoplamiento, hablaríamos en términos más técnicos, el acoplamiento de esa luz incidente sobre las partículas por una activación que llamamos activación plasmónica o resonancia plasmónica. Esta figura muestra un poco más lo que pasa con el campo, y es que yo le pongo una luz yo estoy incidiendo con una luz hacia esas partículas, y esa luz efectivamente lo que hace es, primero, pues tenemos varios procesos. Uno, polariza la partícula, o sea, la pone a mover sus cargas. Segundo, eso reemite, porque pues es como si acoplara la luz, como si la concentrara, y pone a emitir. Y por otro lado también pues, se puede calentar un poco, porque lo que hace es absorber energía, ¿sí? Entonces tengo esos tres procesos, lo que llamamos scattering, absorción, y la suma de esas dos se llama extinción también, o la extinción, que es lo que miden al final el experimental o lo que está viendo uno lejos. Y esto tiene una cuestión muy interesante, y es que aparecen unos campos muy fuertes en su resonancia. Entonces, para mirar un poco qué tipo de acoplamiento de la luz aparecen en los metales, uno lo que ve es que
Hay una propagación, por ejemplo, en la interfase de un metal, que es todo lo que podríamos denominar plasmones propagantes, que es más lo que trabaja el profesor César, que trabajó en su tesis de doctorado, y la parte que más que me he concentrado yo en los últimos años y es en los plasmones de partículas, los plasmones, sí, las resonancias plasmónicas en partículas. Las partículas es muy interesante porque puedo empezar a mover, a cambiar las formas y encuentro muchos fenómenos radiactivos interesantes. Entonces, para definirlo matemáticamente, entonces yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo la luz que incide sobre una nanopartícula, un sistema de nanopartículas, y esa partícula, dependiendo, ese sistema tiene una densidad de carga, ¿sí? Está la carga del electrón y tiene una masa. Entonces solamente con esos parámetros yo encuentro que para cierta frecuencia, dependiendo de cada material, porque como ese n es único para cada material, y para cada, ya vamos a ver, para cada geometría, pues lo que tengo es que es para cada metal, tengo una resonancia plasmónica determinada, ¿sí? Lo cual quiere decir que tiene un color determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un pico plasmónico en un espectro de un sistema de oro, voy a encontrar un pico, por decir, en los 570, 550 nanómetros, y esa resonancia va a estar determinada por ese valor o por alguna combinación de ese valor, porque parece, no entrar en detalles, pero va a cambiar con la forma y con la composición. Entonces, la resonancia plasmónica podríamos definirla como el movimiento resonante colectivo que depende de la geometría y parámetros composicionales. Vamos a mirar acá, entonces, ahora, de qué se trata esto. Entonces, básicamente, yo tengo un espectro, o sea, tengo luz de muchos valores, de muchas frecuencias, ¿sí? Entonces yo empiezo, por ejemplo acá, digamos que tengo un láser, supongamos un láser que cambia de frecuencia. Entonces, o no lo llamemos láser, una fuente de radiación electromagnética, porque ustedes me entenderán, o sea, voy a hablar bien, ¿sí? Entonces yo empiezo a cambiar ese valor y aparecen picos. Entonces hay picos en muchas cosas, ¿sí? Hay picos que tienen que ver con la vibración del sistema, y empiezo a moverme hacia el lado del visible y encuentro cosas como estas. Pico, por ejemplo, así. Entonces, ¿qué veo? A este pico le asocio el pico que llama resonancia plasmónica polaritónica de la plata y del oro. Cada una tiene una característica especial. Por ejemplo, esta es más chiquita y esta es más grande. ¿Y qué más? Esta es más delgadita y esta es más gruesa. ¿Sí? Y vamos a mirar a lo largo de la charla que el quid o el chiste de esto es poder manipular poder manipular estos picos. ¿Para qué? Para muchas cosas. Para aumentar el campo, para acoplar una partícula con otra, para acoplar una partícula con una superficie, etcétera, etcétera. Y aprovechar las bondades que tiene las resonancias plasmónicas. Es decir, cómo poder convertir algo con luz, concentrar esa luz ahí y poder moverla. Básicamente es eso. Entonces, vamos a definir así, como por decir algo, ¿qué es la plasmónica? Entonces, plasmónica es la ciencia y tecnología que permite concentrar, aumentar y manipular luz por debajo de la longitud de onda. ¿De qué? De la luz. ¿Sí? Gracias al acoplamiento de fotones, o sea, la luz incidente, con los plasmones superficiales en interfaces metálicas. Esto incluye, evidentemente, a las nanopartículas. Entonces, estoy poniendo nervioso. Entonces, solo por complementar esta definición, lo que tenemos aquí es lo que se llama una cavidad plasmónica.
Entonces, ¿qué tengo yo acá? Dos puntas metálicas que son posibles de hacer en un experimento. Pongo luz, ¿sí? Y este sería el campo local, o sea, el campo que está presente a cierta resonancia y que se concentra aquí. Entonces uno lo que puede decir es que, no, pero eso no es luz, eso es campo. Sí, tiene razón, pero lo que pasó fue que la luz, es como si la luz en esa frecuencia se convierte, se viste de plasmón, ¿sí? Entonces el plasmón ya es un ente, pues por darle también un poco de emoción a esto, pero es decir, es como que se vistiera la luz de electrón y el electrón se viste de luz, ¿sí? Entonces es un plasmón, es un acoplamiento entre los electrones de conducción del metal con los fotones incidentes que vienen y inciden sobre ese sistema. ¿Sí? Entonces ahora, ¿por qué es tan interesante? Porque por ejemplo, en los microscopios ópticos hay un límite que es el límite de difracción, que usted no puede ver más que la longitud de onda dividido 2. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto que mide menos de un rango que esté entre 800 y 400 nanómetros dividido 2, si estamos hablando de objetos de menos de 400, 300 nanómetros, ya no lo puedo ver con un microscopio óptico. Entonces lo que estoy haciendo con los plasmones es iluminar el nanomundo, ¿sí? Convirtiendo esa información y viendo esa información, aprovechando que los fotones se visten en ese momento de electrones. Básicamente esa sería como la visión, me gustaría llamarla así, poética de esto. Entonces bueno, un poquito ya más de dibujitos. Que uno muestra es que cómo se accede a la excitación plasmónica. Entonces uno tiene pues una fuente de radiación, el hombre absorbe, tiene la extinción y presenta unos picos. Estos picos son los que calculamos con los estudiantes, básicamente, que a través de unas ecuaciones se calcula la absorción, el scattering y la extinción. Como pueden ver acá, la extinción, que es roja, ¿sí? Es la suma de estas dos, y se presenta una energía del fotón, de alguna manera. No la puse en una diapositiva, pero estas resonancias también tienen una forma de decir qué tan buenas son, ¿sí? Y eso se llama el factor de calidad. Es básicamente cuál es la razón entre esta altura, ¿sí? Y el ancho. Entonces eso se llama el factor Q, el factor de calidad. Entonces, por ejemplo, la plata es una maravilla, que tiene pico muy picudo, ¿sí? Muy picudo y muy angostico. Entonces, pero el oro ya un poquito más gordito. Y en materiales magnéticos ya son más, como dirían ustedes, más paila todavía. Pero se pueden hacer cosas. Mentiras que yo también digo esas palabras. Y aquí lo que tenemos es cómo se convierte, retomando el tema de la que decíamos ahora, la antena, que ya quedamos todos, espero, que la antena pues básicamente es un dipolo, ¿sí? Que es lo que está oscilando. Aquí, entonces tengo dos cosas muy interesantes, que empieza, todo esto lo estoy tomando como fotos, ¿no? Pero todo hay que mirarlo hay que mirarlo en tiempo, ¿no? Entonces esto en realidad está haciendo, ¿sí? Más menos. Entonces está emitiendo radiación en el far field, pero los campos, que es, al final, el campo está oscilando, pero si yo lo elevo al cuadrado y saco el módulo, pues tengo un campo acá muy alto y muy alto acá, ¿sí? Entonces, este es el near field, o sea, el campo cercano. Y en el campo lejano veo esto, ¿sí? Eso es. Listo, entonces ahí ya podría parar, pero bueno, sigamos. Entonces, las resonancias plasmónicas, ya en el caso práctico, ¿cómo se ven o de qué se trata? Entonces, pues aquí tiene uno, por ejemplo,
partículas embebidas, o sea, lo que se llaman nanopartículas suspendidas en un medio acuoso, ¿sí? De diferentes tamaños. Aquí va de 20, 40, 60, 80 hasta 150, o sea, las partículas están ahí, no se ven, pero tienen agua, y cuando las ilumino se ven de diferente color. Ese es un efecto por efecto plasmónico. Y unas están en emisión y las otras en... Digamos que una me hablaría de la absorción y la otra del scattering, ¿sí? De la misma manera, tengo que sistemas de nanopartículas presentan diferentes scattering, ¿sí? Esto se mueve, aumenta la intensidad, y en este caso, bien interesante, presentan diferente coloración dependiendo de la forma. Este es como un triangulito, esto no sé qué es, esto sería como un triangulito, ¿sí? Esto es una esferita y esto es un rod, un nanorod, ¿cómo se llama? Una barra. Una barrita, ¿sí? Entonces jugar con eso, y de eso se trata básicamente. Pues la verdad es que es fácil, ¿sí? O sea, tampoco es mucha cosa, son 4 ecuaciones y hágale. La física es fácil, o sea, ¿con cuántas ecuaciones han hecho el mundo? Pues sume 4 de las ecuaciones de Maxwell más la fuerza de Lorentz, ahí van 5. Las leyes de Newton, que son 2 al final, van 7, ecuación de Schrödinger, ecuación de campo de Einstein, y se acabó. Ahí estamos. Sí, y esto tenemos. Entonces, ya yendo un poco a la parte matemática, hay una solución analítica que es solamente para el caso de la esfera. Hay extensiones para los casos de partículas que son un poquito más, digamos, elipsoides y esto, y han presentado diferentes aproximaciones. Lo pueden mirar en muchos libros, en el libro de Bohren and Hoffman, el de Mayer, ese tipo, la teoría de Mie, la teoría de Rayleigh. Pero básicamente uno llega que hay que conocer la función dieléctrica de los sistemas, o del sistema que está en estudio, se relaciona a través de la función dieléctrica. La función dieléctrica simplemente me da la respuesta óptica de un sistema, o sea, me dice cómo se comporta cuando le pongo un campo eléctrico. Entonces, después de hacer varias cositas, uno ve que la resonancia plasmónica aparece, para el caso de una esfera, cuando el épsilon es igual a menos 2 veces el épsilon del medio. ¿Qué quiere decir? Que las partículas, uno tiene una partícula y tiene que tener un medio afuera. Entonces pues tiene ya sea un medio dieléctrico, otro metal, lo que sea, y tengo por dentro el sistema metálico, que depende de la frecuencia. Entonces básicamente, y esto lo que se llama, uno fundamentalmente lo primero que hace es modelar un metal a partir de esta ecuación, que es la ecuación de Drude, y es muy utilizada, sirve para muchos metales y en realidad se usa a diario. Hay modificaciones de eso, pero pues eso no entra en esta charla. Ahora bien, entonces, luego de uno ver esas ecuaciones y tal, pues no siempre va a poder resolver los problemas analíticamente. Entonces, pues tiene que meter métodos numéricos. Entonces, yo me fui por la fácil. Entonces, pues aquí tenemos al señor Maxwell. Está muy feliz de que pueden haber métodos para resolver sus ecuaciones, ¿sí? 100 años después. No, mentira. 200 años. 150. 145. Sí, 140. Entonces, en el caso particular, hay, para la parte de los métodos clásicos, uno puede, aquí solo menciono los que yo he trabajado, básicamente, que son el BEM, que se denomina, que son las siglas de Boundary Element Method, o sea, un método de elementos en la frontera, FDTD, que es diferencias finitas en el dominio temporal. Esto que digamos no es un método, pero es más bien una implementación en un toolbox de MATLAB que se llama Multiparticle Numerical no me acuerdo. Es mejor dicho, Numerical Particle, Nanoparticles, Boundary Element Method, método de elementos en la frontera. Y luego tengo DDA, que es Dipole Density Approximation,
y el FEM, que es elementos finitos, Final Element Method, método de elementos finitos. Entonces usted se puede gastar el tiempo en hacer varias cosas. Uno, estos métodos, como son estándar, son métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Usted puede hacerlo en su tesis doctoral, tesis de máster, hacer un programa que haga estas cosas, o utilizar los que ya están, las implementaciones que hay gratis, o en el caso de, por ejemplo, en el grupo donde yo trabajo, que es un grupo que tiene dinero, grupo de primer mundo, pues pagan una licencia de COMSOL Multiphysics y pues eso vale una platica. Por ejemplo, es gratis, pues tiene que tener MATLAB, también MATLAB tiene que tener una licencia. Y luego hay unos que son, por ejemplo, el BEM, la implementación de BEM, que es el grupo donde la implementaron en el grupo que yo trabajé hace 2 años. Ese también es gratis y funciona en C++. Pero básicamente lo que les quiero decir con esto es que hay muchas alternativas para resolver problemas electromagnéticos. Y pues esto es física electromagnética. Entonces lo que uno tiene... luego aparecen los métodos cuánticos. De los métodos cuánticos, porque efectivamente si vamos a empezar a hablar de tunelamiento, si vamos a empezar a hablar de gaps muy pequeñitos, si vamos a empezar a hablar de estados que son confinados, pues toca usar cuántica. Y uno de los métodos más utilizados, porque tiene que ver con muchos cuerpos, o sea, con una densidad de carga, pues uno de los métodos que uno se imagina que es más natural al sistema es utilizar la teoría de funcional densidad, o más conocido como DFT. Entonces, lo único es que, como estos son sistemas que tienen respuesta temporal, el simple DFT no me va a decir nada de la interacción con partículas, con la luz. Entonces tendría que utilizar teoría de teoría de funcional densidad, pero dependiente del tiempo. Entonces, donde utilizo los parámetros de DFT como input y la perturbación, que es los fotones, digamos, o la luz que está interactuando con ese gas electrónico, son en realidad una perturbación temporal, que es el campo electromagnético armónico. Y uno desarrolla básicamente la absorción o la sección transversal de absorción a través de la parte imaginaria de la polarizabilidad. Esto de pronto, los que no estén, digamos, que no hayan visto electromagnetismo o algo, pues les puede sonar un poco raro, pero no es más que cómo se polariza el sistema, ¿sí? Entonces eso me lo da el DFT. DFT, al igual que los métodos de electromagnéticos, pues estos también hay de pago, hay hechos en casa y hay alternativas, las que quieran. Entonces aquí pues hay mucha gente que trabaja en DFT, pero pocos que trabajan en Time Dependent DFT, ¿sí? Lo cual es una pena porque han tenido, o sea, tienen con qué hacerlo, ¿sí? De pronto es más bien impulsarlos a que trabajen, más impulsarlos a que esto es chévere, ¿sí? Que el tema plasmónico es chévere y es productivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajan los métodos clásicos? Pues los métodos clásicos funcionan básicamente discretizando geometrías, ¿sí? Las geometrías, por ejemplo, en este caso esto es un tipo de antena, ¿cómo se llama? Bow tie. ¿Sí? Una antena, si esto tiene un nombre, este tipo de antenas, que son 2 triangulitos así, se llama una antena bow tie. Y lo que hace uno es, efectivamente, primero discretizar las partículas, luego hacer incidir la luz a través de una ecuación diferencial de este estilo, y luego calcula los campos locales, los campos externos, y efectivamente esto es, por ejemplo, un paper que es quien lo desarrolló un grupo en Alemania, y basado en el paper de García de Abajo y Hobby, donde escribe el método BEM, ¿sí? Entonces,
efectivamente uno puede llegar a tener estos dibujitos tan bonitos y lo que obtiene, pues no solo los dibujos bonitos, sino la física que hay detrás. ¿Por qué son interesantes estos métodos numéricos y por qué es importante utilizarlos? Porque efectivamente, por ejemplo en el caso particular que yo estoy ahora en un grupo experimental, los experimentales siempre están pues, preocupados por las muestras, porque les llegó un equipo, porque les llegó un material, se demora más, vale plata. Entonces, hacer simulaciones permite dos cosas, o predecir, o sea, yo le digo como teórico o como simulador a un experimental, vea, encontré que este fenómeno es muy interesante, trate de medirlo y publicamos. O al revés, el experimental dice, estoy engalletado, como decimos acá en Colombia, con estos resultados, no sé qué hacer, ¿qué luz me das, teórico? Entonces el teórico no tiene luz, él va donde Maxwell, ¿sí? Maxwell tiene la luz, entonces Maxwell le demuestra a uno y dice, uff, mire, ahí está la respuesta, en realidad lo que pasó fue que se acopló, y por eso son tan interesantes estos métodos. Aparte son formas gratis de hacerlo, o sea, necesitas un ordenador, pues la cabeza, la teoría y buenos amigos también. Vale. Los modos plasmónicos, entonces aquí entro en un pedacito que es importante tener en cuenta y es que hemos hablado hasta aquí de los dipolos, ¿sí? Entonces el dipolo emite, pero hay otras formas de cómo se distribuye la carga en un metal. Entonces el que hemos visto hasta ahora es esto es un dipolo, ¿sí? Pero en realidad las ondas, o sea, si lo que estoy mirando es una densidad de carga, y la densidad de carga es básicamente libre, pues a uno le quedaría que no, pero no solamente, o sea, si usted le manda una luz, obviamente, una forma es cómo se excita la partícula, y pues claro, si le manda una onda que hace así, pues hay un dipolo. Pero el sistema solo es como un tambor, o como cualquier tipo de superficie. Usted puede tener diferentes modos. Entonces hay modos dipolares, modos cuadrupolares, modos octupolares. O sea, existen ahí. O sea, usted pone, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una membrana? Una membrana, tú pones una fuente de sonido, ¿sí? Y se acomodan, no sé si han hecho ese experimento, que se ven diferentes formas. Si no, pueden mirarlo en internet, hay muchos videos bonitos de eso. Pero entonces la pregunta entonces aquí es ¿cómo se excitan esos modos? Esos modos se van a llamar modos oscuros o modos dark. ¿Por qué? Porque el dipolo, si ustedes se fijan acá, eso es un dipolo que está haciendo así, ¿cierto? Pero aquí yo tengo un dipolo para acá y un dipolo para acá. Entonces tengo un dipolo que va hacia allá y uno que va hacia acá. Entonces se cancela. Entonces, en términos efectivos, pues no radia. Pero ahí está. Entonces yo podría en algún momento excitar modos oscuros. Ahora vamos a mostrar cómo, en algún momento mostraré que también los modos oscuros existen, ¿sí? Como veíamos en la diapositiva, el lado oscuro de la luna también existe, ¿sí? Esto, por ejemplo, es el primer ejercicio que uno le pone a un estudiante, ya de como a Brian o a Carlos. Entonces, calcúleme el far field, entonces, calcúleme scattering y absorción de una partícula de 20 nanómetros con incidencia. Pues aquí no importa si es así o así porque pues es una esfera. Y calcúleme el campo local en resonancia. Entonces aquí hay algo bien interesante y es que usted puso, si el campo incidente es 1, fíjese cuánto tenemos acá. 20 veces. Está aumentando 20 veces el campo local en una nanopartícula, en este caso creo que es de plata. Sí, de plata. Lo cual es una maravilla. Entonces, lo que es más brutal es que yo puedo poner otra partícula aquí y crece más. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, eso ahorita al final. Entonces, estos son ejercicios que hace uno ya con los métodos que están. Entonces, uno de esos es mirar el campo de esa partícula, el campo lejano y el campo cercano. Puedo mirar los efectos de la resonancia plasmónica. En este caso, tengo tres tipos de sistemas. Una esfera,
un elipsoide prolato y un elipsoide, ¿cómo se llama el otro? Prolato y no me acuerdo cómo se llama el otro, oblato. ¿Sí? Entonces vemos que puedo cambiarle el pico, la posición del pico. O sea, ahí ya empezamos a hacer nanotecnología, incipiente obviamente, pero lo que estoy es ya cambiando las propiedades de los nanosistemas. Una de sus propiedades, la excitación plasmónica. Entonces puedo moverme de un lado a otro, de una frecuencia a otra. En el caso de las partículas, si tengo una sola partícula, por ejemplo en este caso un nanodisco con un ancho de 30 nanómetros, y cambio los radios, también se va a ver que cambia su posición resonante. De otra manera, lo que les contaba ahora, también va a depender de la composición. La composición, tengo el oro, les dije en el momento, 570 por ahí, mientras que en el níquel, que es un material ferromagnético, pues es un ancho muy gordito y está a 470 por ahí. Pero el níquel va a ser protagonista si nos da el tiempo. Si no, pues les dejo ahí la referencia. Pero estos dos materiales actualmente son mis amigos. ¿Sí? Hace uno bellezas con eso. Que pueda acoplar efectivamente uno de los modos de este gordito con uno de los tantos modos de flaquito. ¿Sí? Y hay cosas interesantes ahí. De la misma manera, dependencia del entorno donde esté la partícula. Entonces, si yo tengo una partícula en el aire, tengo su pico resonante, pero si pongo un material, en este caso vidrio, también se mueve. Porque este me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque permite hacer, ¿qué se puede hacer con eso, profesor? Detección. ¿Sí? Puede ser uno, efectivamente, si uno sabe dónde está, no solo para el aire, para el vidrio, sino para otro material. Entonces, cuando pongo nanopartículas en un sistema que yo no sé cuál es el medio que está, y obtengo la respuesta plasmónica, pues efectivamente digo, el material que hay es este. ¿Sí? O sea, me voy al revés. Entonces sirve para hacer sensórica. ¿Sí se dice eso así? Efectivamente. Entonces, aquí lo que les decía anteriormente, lo de los modos, cuando empiezo a aplicar, entonces ahora ya tengo todo lo que es nanopartículas. Ahora empiezo a mirar varias. Y ahí se pone chévere la cosa, porque ya aparece un combo de posibilidades. Entonces, yo tengo una partícula, le pongo luz y tengo más o menos, tengo los mismos los dipolos, ¿no? Y ahora empiezo a acercarlos. Y una cosa es que los ponga así, con el campo así, entonces pues me va a dar menos, más. Entonces, estos dos de acá, es como que se repelen, entonces quedan contrastados los dipolos. Entonces este no dispersa o no radia como un dipolo. Pero este sí. Queda como si fuera un dipolo más gordo. O sea, no sé si lo ven, queda el dipolo así y otro al lado. Entonces es un dipolo más grande, entonces radia más. Ahora, si los pongo así, el campo de esta manera, puedo tener estas dos opciones. Más, menos más, o más, menos, o sea, dos así. Estos dos van a ser amiguitos de este, pero tienen una energía menor. Y vamos a ver, por ejemplo, las simulaciones que nos muestran. En el FARFIR, en el NIRFIR. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es una punta, probablemente de un STM o algo así, no, en este caso, la punta de una punta de oro, ¿sí? Una nanopunta de oro, donde se acumula el campo acá, en resonancia. Y aquí, sistemas donde pongo muchas partículas, y lo que vemos acá es que aumenta el campo considerablemente en el intermedio de esos
de las dos partículas. ¿Y eso qué tiene acá? Entonces, si lo pueden ver acá en simulación, lo que vemos es que cuando acerco estas partículas, esto aumenta brutalmente, del orden de 10 a la 3 veces el campo que tengo incidente. Entonces, esto obviamente acoplado de esta manera, que es como mejor se acoplan los dos dipolos. Ahora, aquí tengo varios ejemplos de cómo se acoplan transversalmente o longitudinalmente para diferentes, esto ya es en casos reales, y no solo aumenta el campo, sino que se mueve de posición resonante. Y aquí tenemos los acoplamientos en el caso de dos nanodiscos. Y si se fijan acá, pues el mejor acoplamiento que uno tiene es cuando tengo el campo en esta dirección. Aquí podemos ver en la misma escala de 40. Esto es muy grande, pero aquí llegará máximo hasta 10, 12. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por ese lado. ¿Hasta ahí cómo van? ¿Paramos aquí? ¿Seguimos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo no soy física, soy química, pero ¿Sí? pues sí he utilizado el fenómeno para medir cosas de afinidad y esto. Entonces me causó curiosidad dentro de todo el contexto el fenómeno que tú mencionaste de níquel con oro. Porque normalmente uno, digamos, desde el punto de vista de medir afinidades entre moléculas, lo que hace uno es modificar la superficie de oro y pasar, digamos, un fluido con otro componente que quiero mirar esa afinidad entre aire. Pero generalmente necesitas superficies de oro por el efecto plasmónico. Eso implica que la metodología llega a ser cara en términos prácticos. Ah, sí. Ahora, si tú me dices, hay un fenómeno interesante con níquel y oro, se me ocurre, ese fenómeno tiene que ver, por ejemplo, con un aumento de intensidad y que si yo acoplo níquel y oro en algún momento, ¿podría ser un sensor más barato? Lo que voy a mostrar en un momento, bueno, más tarde Porque es... es que ya nos Sí. tenemos que ir. Ah, ya. No, uno de los acoplamientos entre níquel y oro es para hacer una cosa que se llama magnetoplasmónica, que es efectivamente aprovechar la naturaleza del níquel, que es magnética, con las resonancias plasmónicas del oro y poner juntos esos sistemas y mirar cómo cambia la actividad magneto-óptica del sistema, que es básicamente voltear o manipular, o sea, manipular otro de los grados de libertad que tiene la luz, que es la polarización. Eso, hasta ahí le puedo contar, que ya son spoilers. Y es que me toca que me da pena, pero... Bueno, ahí están grabándolo, también lo pueden mirar en listo. internet. Bueno, Y me toca salir ahorita listo, incomodarles no se preocupe. Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a mirar ahora la parte, seguimos hablando entonces ahora de una... Bueno, ¿quiénes se van a...? Vamos a ver cuántos quedamos. No son muchos. ¿Quiénes salen? Ya. No son muchos, profe, qué pena ahí incomodarle. A ver. No sirve. Hasta luego. Gracias. Bueno, chao. ¿Por dónde sale el video? En la página web del coloquio, si quieres, yo mando un mensaje con no sé si te ha llegado la publicidad del coloquio. O si no, Si no lo... mira, ahí en el cartel hay un código de QR con la página web, en el cartel que está por ahí. Gracias. Bueno, chao. ¿Puedes decir o para? Tenemos que hacer el curso de la profe. Claro que detrás del curso de Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Te sigo? ¿Sigo o no? A ver, sin pena, diga, no, profe, qué presa. Bueno, entonces, continúo. Entonces ahora llegó una parte que fue como... Llegamos a una parte que fue como la parte que yo más desarrollé durante mi tesis doctoral, y es los gaps subnanométricos, o sea, las interfaces subnanométricas. Ahí empiezan a aparecer fenómenos interesantes. Entonces, ¿qué tipo de fenómenos interesantes? Yo tengo, resulta que cuando tengo estas partículas acá, y yo empiezo
a acercarlas, pues efectivamente yo me puedo ir a 1 nanómetro, 0,5 nanómetros, y pues debe haber un límite, ¿no? Límite de cuando las toco. O sea, las partículas están así. Y entonces, desde el punto de vista de la electrodinámica, pues si yo las acerco mucho, pues eso va a crecer infinitamente. Y pues eso es falso. Usted no puede tendría un campo infinito. Y pues campos infinitos ya sabemos que no hay. Entonces, en realidad lo que aparece acá, que pueden ver en esta figura, es que aparece un acoplamiento extra. Y es efectivamente que los electrones desde cierta distancia hasta 0, pues hay un tunelamiento cuántico. O sea, hay fenómenos de tunelamiento. O sea, cargas de esta partícula pasan a la superficie o a la otra partícula. Entonces, abruptamente, si yo acerco las partículas, el campo sigue subiendo hasta que cae abruptamente. Entonces, ¿y eso por qué se da? Por los fenómenos cuánticos que aparecen ahí. Uno de los fenómenos cuánticos es este, que la carga inducida tiene un efecto que se llama spill out, o como derramamiento de la función de onda, que es ese tipo de cosas que pasan acá. Y luego el tunelamiento electrónico, que es una corriente electrónica inducida que aparece por la cercanía entre dos sistemas plasmónicos. Vale, entonces, ¿qué necesitamos ahí? Pues tratamiento cuántico. Esto es lo que les decía a continuación. Entonces uno tiene realmente pues que aumenta el campo, pero hay un punto donde pues no, ¿sí? En realidad entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues no, lo que pasó fue que se convirtió el sistema en un continuo, ¿sí? Como una especie de entidad completa, donde hay una transferencia de carga. Esto pues para no contarles para no dar tanta explicación de esto, básicamente lo que les puedo decir es que en mi tesis abordé estos sistemas, uno que se llama los dímeros y las nanomatrioscas o sistemas core shell, ¿sí? Sistemas donde hay un core, una coraza, un medio dieléctrico y luego una capa, otra capa, ¿sí? Entonces, cambiando estos gaps, uno puede cambiar a demanda los modos plasmónicos, como vamos a ver a continuación. Entonces, este es el tipo de casos que tratamos. Entonces, uno es, y aquí vamos a empezar a hablar de lo que hablábamos la última parte del título de la charla, la parte activa, plasmónica activa en nanotecnia. Entonces, tengo la parte, digamos, pasiva, es que yo controlo este gap, ¿sí? Cambio esto y obtengo una respuesta. Pero ahora lo que voy a hacer es, en lugar de eso voy a tener una distancia fija, pongo luz, y luego lo que hago es cambiar con un bias el tunelamiento. Entonces pongo un campo, un potencial, me doy cuenta que tengo dos cables, dos partículas, dejo fijo el sistema, le pongo corriente, pongo voltaje, entonces se va a crear como un efecto capacitor, ¿sí? Entonces hay un punto donde va a pasar electrones de aquí a acá. Y eso lo estudiamos en sistemas de este estilo, ¿sí? Que es lo que llamamos una matrusca, en realidad, por ponerle un nombre bonito. Y en realidad lo que vimos fue esto. Vimos que cuando cambiamos este parámetro de control, que es el parámetro S, estamos hablando de estructuras pasivas, y en este caso el parámetro U, que es un parámetro externo, hablamos de estructuras activas. Vale, este es el mecanismo. Básicamente es que cuando, desde el punto de vista cuántico, lo que hago es cambiar el nivel de Fermi del sistema, entonces hay una promoción de los electrones de una partícula al otro. Pero bueno, esto no tiene mayor relevancia en este contexto. Y lo que les cuento acá es que si analizamos este tipo de sistemas y pudimos manipular uno de los modos plasmónicos. Para mirarlo en figura, lo que tenemos acá es esto. Que este campo, perdón, que este sistema dimérico, por ejemplo, presenta un pico plasmónico, que es este azul, el negro. El negro tiene campo cero, una distancia fija, y empiezo a ponerle voltaje, y lo que hago es disminuirlo, ¿sí? Entonces ahí tengo
un fenómeno activo para cambiar la resonancia plasmónica. Tanto así que puedo llegar a apagarlo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Un switch plasmónico. O sea, prendo y apago la resonancia plasmónica a demanda utilizando un bias. Y eso es un tema muy interesante porque este es de los típicos casos que uno presenta teóricamente y lo muestra uno experimental. ¿Sí? Nosotros esto lo hicimos teóricamente, desarrollamos un método que afortunadamente pudimos hacerlo tanto desde el punto de vista cuántico, que requiere una cantidad de recursos computacionales muy fuerte, y pudimos hacerlo también, como vamos a ver a continuación, la reconciliación entre la clásica y la cuántica. ¿Sí? Hacer un sistema o hacer un modelo semianalítico, semiclásico, donde podemos encontrar una forma de hacerlo de forma más barata, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, básicamente lo que tenemos es esto. Yo tengo, y el método que se llama el Quantum Corrected Model o el modelo cuántico corregido, no sé cómo se traduce. Pero entonces, lo que tenemos es que en el límite clásico no hay tunelamiento, o sea, las ecuaciones de Maxwell no nos dan tunelamiento, no existe. En el límite cuántico hay tunelamiento, y en el límite Quantum Corrected Model lo que tengo es que aquí vamos a decir que hay un tunelamiento, pero en realidad no es que haya un tunelamiento, sino que hay un material ficticio que tiene una función dieléctrica que es conductora a partir de cierta distancia. Entonces es como que le metiéramos el tunelamiento a mano. Y lo interesante de esto es que es un modelo tan sencillo, permite obtener los mismos resultados que el modelo cuántico del Time Dependent DFT. Un cálculo, cada curva de estas más o menos requiere, en su momento, cuando me gustaba hacer esas cosas, requería semanas de cálculo, ¿sí? Y esto es apretar en matemática, pues poniéndolo bien, 2 minutos, ¿sí? Y el acuerdo es bastante bueno. Obviamente las curvitas, me dirán ustedes, no, que lo que pasa es que en el cuántico aparecen fenómenos que uno tiene que ver, o sea, como el spill out, tiene que ver los efectos de, ¿cómo se llama esto? De electron hole pair, no sé. Sí, las excitaciones electrón hueco. Pero la respuesta óptica la podemos desarrollar tanto en el método cuántico como en el semiclásico. Y así sucesivamente. Otro método otro sistema que atacamos fue este, donde efectivamente tenemos el acoplamiento. Aquí es muy bonito. Aquí ya es donde uno empieza a jugar con estas nanoantenas. Entonces uno dice, esta nanoantena ya trillada. Pero si yo le pongo esto en realidad es como un tubo coaxial, ¿sí? Entonces, si yo le pongo este tubo dentro de este anillo, digamos, infinito, lo que tengo es este acoplamiento. Tengo varios modos. O sea, pasé de un modo, de una nanoantena, y 2 modos, de otra nanoantena, que es el cilindro hueco, pues tengo estos 3. Y bueno, pues ¿cuál me va a dar más tendencia al tunelamiento? Entonces uno de esos modos, ¿qué va a ser este? ¿Sí? Este modo que llamamos omega menos menos. El omega menos menos, pues tengo aquí más menos. Entonces aquí va a haber un tunelamiento interesante para uno modificar esa respuesta. Y otra vez volvemos a hacer lo mismo. Cambiamos la distancia y efectivamente podemos prender y apagar ese plasmón. Clásico, en clásico no se apaga, porque sube siempre infinito el campo. En el cálculo cuántico sí, porque hay tunelamiento, y en el Quantum Corrected Model es igual al TDFT. Entonces es un switch plasmónico. Bueno, este me lo va a saltar, que es el también, efectivamente, el de una esfera con otra esfera, cuántico y clásico. Este pues es un paper que lo pueden mirar para más detalle, donde efectivamente cogieron nuestros resultados teóricos y hicieron el experimento. Un grupo chino, el grupo de Jianye, pues bueno, aquí estoy yo, y pudimos comprobar que nuestra teoría se ajustaba al experimento. Y efectivamente acá tenemos, ellos encuentran esta extinción, ¿sí?, en el experimento, la teoría cuántica, y nosotros, la teoría clásica, predice este pico, pero al final, al final lo que vemos es que cuando aplicamos el modelo semiclásico,
efectivamente apagamos el modo. ¿Sí? Y bueno, esto sirve para... Lo interesante de esto es que ese método sirvió para resolver partículas más grandes. ¿Sí? Y partículas reales, no solo partículas de 5 o 10 nanómetros, no, partículas gorditas, de 100, 120 nanómetros, que hacerlas computacionalmente es prácticamente imposible, en el caso cuántico. Y bueno, esto me lo salto, pero básicamente lo que digo es que los mecanismos activos de activación plasmónica son bastante versátiles y permiten la manipulación por ejemplo, de excitones, de transferencia de carga, y permiten tener una plataforma para aplicaciones en optoelectrónica, por ejemplo. Bueno, esto creo que esto es otro mecanismo que lo quiero comentar rápidamente, y es un mecanismo de activación plasmónica que a través de la pregunta de si podemos activar, o nosotros hablamos de tunear, esa palabra no me gusta, pero en realidad es sintonizar la respuesta plasmónica con un método activo que sería ponerles carga, o sea, cargar un sistema, ionizarlo, sería posible, y utilizamos métodos cuánticos y la respuesta pues es que sí. ¿Sí? Y aquí pues básicamente lo que tenemos es un clúster de sodio, que lo tomamos teóricamente porque es un metal drude, y un nanodisco de sodio también. Entonces podemos ver la densidad de carga, y esto me lo salto, pero básicamente lo que vemos es que poniéndole carga, en el caso del anillo, del disco, la respuesta se modifica muy poco, pero lo que sí es interesante es que estos sistemas con carga sí se pueden sintonizar. Estos son picos diferentes, simplemente cómo se acomoda la carga. Sí se pueden sintonizar y son sensibles a los cambios, pero a nivel cuántico. Clásicamente uno no podría mirar eso. Eso está por resolverse y por verse si pueden hacerlo experimentalmente. Pero hay indicios de que experimentalmente pues es posible. Y uno de esos métodos posibles para mirar si cargando los sistemas puedo sintonizar la respuesta es mirarlo con pruebas locales, que esto lo hago, esta última parte la pongo en sugerencia de Karen, que quería ver precisamente cómo se excitan otros modos, porque si ustedes se fijan acá, aquí hablamos de ponerle a esto, ya no es ponerle luz, sino que hay que ponerle una prueba puntual. Entonces, se los voy a contar un poquito más con una gráfica, y es lo siguiente. ¿Dónde está? Entonces, es este caso, y me devuelvo un poco. Como pueden ver ahí, yo ya no estoy incidiendo con luz. Yo tengo un sistema al que quiero excitarle un modo dark, o sea, un modo oscuro, ¿sí? Y ese modo oscuro es como coger y tirar una piedrita en un pozo, ¿cierto? Entonces, tiro la piedrita y se acomoda uno de esos modos. Ese modo no es radiativo, necesariamente. Puede que haya uno que sí. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo yo en esta punta? Esta es una punta de un STM. Entonces, en una punta de estas, yo lo que hago es que en la punta de la punta hay una gran cantidad de carga, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de carga que si pongo una corriente alterna en el STM externo, bueno, esto se llama un microscopio electrónico de transmisión, si esa función va variando en el tiempo, pues ¿qué es lo que tengo puntualmente? Un dipolo, ¿sí? Tengo un dipolo oscilante en este punto y funciona como una fuente local de radiación. Esa fuente local de radiación se acopla no solo a un modo, por ejemplo, como este, que es claramente bipolar, ¿sí? Sino que se acopla a muchos modos. Entonces usted va a ver una respuesta plasmónica hermosa, ¿sí? De muchas cosas. Entonces usted,
ahí como que dejó de ver dos picos que siempre ve, o uno, en el caso de una esfera, a ver cualquier cantidad. Porque en realidad estoy excitando los diferentes modos en que se puede distribuir la carga. Esto con una fuente puntual. ¿Sí? Entonces, esto sí ya es un tema, estamos trabajando con un grupo francés que nos permite obtener, por ejemplo, este tipo de modos. Los anteriores eran de borde. Estos son estos me gustan mucho porque estos son unos modos que se llaman modos de respiración o breathing modes, ¿cierto? Entonces, no solo es interesante porque depende del punto donde yo ponga la punta, sino que van a responder a diferentes energías. Entonces yo ya con esto me imagino un mundo de posibilidades de aplicaciones, ¿sí? Entonces digo, uy, pues ya sabemos lo que es el plasmón, ya sabemos qué es la maravilla. Entonces ahora, si tengo muchos modos, pues acoplarme a esos modos. Entonces digo, uy, acópleseme por favor al número 1. Pues ya acople el número 1. Y el número 1 ya sé cómo es, ya sé qué tan gordo es, qué tan ancho. Lo puedo describir teóricamente y lo puedo medir experimentalmente con un STM. Y eso es brutal. Brutal, las posibilidades son enormes. Ahora, este tipo de acercamientos teóricos sirve también como como fuentes de mapeo, si generar imágenes, que es lo que les decía al principio, es como iluminar el nanomundo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es coger esta punta, me voy por toda la muestra, y cada respuesta de esas me va a dar una intensidad, ¿sí? Una intensidad de estas, para cada punto. Me muevo al punto, tengo otra, y entonces al final sumo todas esas funciones, y esto es lo que usted ve en el experimento. Estos son datos reales. Entonces ven que la intensidad para tal frecuencia, ¿sí? A 900 nanómetros o a 750, y luego la simulación me presenta efectivamente esa misma imagen. Entonces yo sé que me está emitiendo ese sistema. Luego, esto es otro experimento que se llama ILS, que es otra técnica. Estas dos son técnicas experimentales que son complementarias, y aquí la simulación me permite darle una muestra. O sea, esto no solo es una imagen del sistema, que es un triángulo, que lo puedo ver ahí, sino que es un triángulo que tiene unos modos que puedo ver. No sé si los trama, pero a mí me trama mucho. ¿Sí? Entonces puedo verlo y puedo ver qué tipo de radiación está emitiendo, cuál es su comportamiento. Entonces es una maravilla. Y por último, ya para no molestarnos más, es lo que aquí está preguntando la profesora, otro tipo de acoplamientos que puede uno utilizar con magnetismo. Entonces, hasta aquí hemos nombrado los mecanismos activos de controlar la luz con mecanismos externos, como un bias, como la carga, hacer pruebas puntuales, y también podemos modificar la respuesta activa de un sistema plasmónico con magnetismo. Entonces, estos, por ejemplo, ¿por qué pongo esto? Pues porque son anillos, es la parte, ya hablamos de esferas, de triángulos, ahora vamos a hablar de anillos. Los anillos son muy interesantes porque conservan, uno manda por ejemplo una luz circularmente polarizada, y lo que encuentra es cosas como esta. Entonces, por ejemplo, les muestro una grafiquita chévere, vengo acá. Usted manda una luz circularmente polarizada y el espectro de radiación conserva la fase. O sea, entonces yo tengo un sistema que no solo empaqueta la luz a cierta frecuencia, sino que conserva su momento angular, el momento angular óptico. Entonces, eso para aplicaciones, estamos haciendo precisamente una nanoantena que funciona, una nanoantena magnética que funciona en el orden de los femtosegundos, que es la luz que está incidiendo, y además
o sea, estamos hablando de procesamiento, y además almacena del orden de los terabytes. Entonces esto, digamos así, solo por mencionarlo. Esto se hace así, pues digamos, esto lo he trabajado todo clásicamente, desde el punto de vista de console, y lo que uno tiene es esto, miren aquí tan bonito. Por ejemplo, entra la luz incidente, tengo una resonancia de esta manera. Si lo pongo oblicuo, que es como, esto lo hago a demanda, porque eso los experimentales dicen, no, es que estamos entrando al sistema muy de canto, digamos así. Entonces,